Si no fuera por México, habría muerto a los 17 años. Nadie en la Universidad de Stanford creería esa afirmación, ni siquiera los amigos más cercanos de Emma Carter. La brillante estudiante de la Facultad de Administración de Empresas era conocida por todos como una chica prodigio, con un futuro prometedor y destinada a convertirse en una de las grandes líderes de la nueva generación. Pero nadie sabía que, detrás de esa sonrisa serena, guardaba un secreto que no había compartido con nadie durante 5 largos años. Un secreto que comenzó en México el día en que se derrumbó con un dolor tan agudo que sintió como la vida se le desgarraba en pedazos. Fue en la época en que su familia cayó en bancarrota, sin seguro médico y sin forma de pagar los exorbitantes costos de una cirugía en Estados Unidos. Aquel país entero, que muchos en su entorno habían subestimado o ignorado, resultó ser la tierra que le tendió la mano para salvarle la vida. Y 5 años después ella regresaba, no como una simple turista, sino como alguien con una deuda de gratitud eterna hacia esa tierra. Emma Carter nunca tuvo el privilegio de ser una chica débil. Su vida parecía haberla obligado a madurar mucho más rápido que los demás. Por fuera, era la chica perfecta, una estudiante de élite, elocuente, sumamente inteligente y ganadora de tantos premios que cualquiera habría creído que su camino estaba iluminado por un sol perpetuo. Pero nadie sabía que, durante el tiempo en que todos aplaudían su éxito, su familia se estaba desmoronando silenciosamente, capa por capa, como una casa que luce hermosa desde el exterior, pero cuyas columnas internas están tan agrietadas que apenas pueden sostener el techo. Su padre había sido dueño de una empresa de transporte en California. Era un hombre de pocas palabras, trabajador incansable, que siempre creyó que mientras él siguiera trabajando, su familia nunca caería. Pero el mundo real no tiene piedad de nadie solo por esforzarse lo suficiente. Tras una prolongada crisis económica, el negocio al que había dedicado su vida empezó a hundirse. Las deudas se acumularon, los clientes desaparecieron y los contratos fueron cancelados. Tuvieron que subastar varios camiones solo para mantener la empresa a flote un mes más. Finalmente, lo que más intentó proteger se derrumbó en una sola noche, cuando el banco embargó todo lo que les quedaba. De una casa amplia en un barrio tranquilo, la familia Carter tuvo que mudarse a un estrecho apartamento en los suburbios de Los Ángeles. La cocina era tan pequeña que su madre apenas tenía espacio para guardar los platos. El armario debía dividirse entre los tres. El ruido de los autos en la calle se filtraba en su habitación todas las noches, y algunos meses tenían que elegir entre pagar la factura de la luz a tiempo o guardar el dinero para comprar lo esencial la semana siguiente. La pobreza no solo se presentó en forma de escasez material. Llegó acompañada de un sentimiento de culpa, del silencio en las cenas y de la mirada de su padre, que se apagaba cada vez que creía que su hija no lo observaba. Pero lo que más aterrorizaba a Emma no era la mudanza, ni dejar atrás su antigua vida. El verdadero terror llegó el día en que la familia perdió su seguro médico, porque en Estados Unidos no tener seguro no significa que te quedas sin opciones, significa que pierdes el derecho de enfermarte en paz. Una simple fiebre podía convertirse en una carga de cientos de dólares. Una sola visita al médico podía hacer tambalear el pago del alquiler de ese mes. Desde entonces, la palabra hospital no le recordaba curación, sino a facturas, deudas y la ruina total esperando al pie de la cama. Empezó a vivir con una precaución impropia de su edad. Si le dolía la cabeza, aguantaba. Si le dolía el estómago, también. Si tenía fiebre, compraba pastillas en la tienda de conveniencia e intentaba dormir, aunque en realidad apenas lograba conciliar el sueño. Todas las mañanas, Emma se levantaba antes del amanecer para estudiar. Sabía muy bien que la única esperanza de sacar a su familia de ese oscuro agujero era conseguir una beca. Después de clases, trabajaba en una pequeña cafetería cerca de la escuela. Tomaba órdenes, lavaba vasos, limpiaba mesas y sonreía a los clientes, incluso los días en que le dolían tanto las muñecas que apenas podía sostener la bandeja. Cada dólar que ganaba se lo entregaba casi en su totalidad a su madre, fingiendo que no era gran cosa, aunque esa fuera la única fuente de orgullo que una chica de 17 años podía ofrecerle a su familia. Emma nunca le contó esto a sus amigos. No quería que nadie la mirara con lástima, porque la compasión la hacía sentir aún más vulnerable que la pobreza misma. En la escuela, seguía siendo la chica con las mejores calificaciones, la que hablaba con confianza en el escenario y respondía a todas las preguntas de los profesores. Nadie sabía que en su mochila siempre llevaba un frasco de vitaminas baratas, aterrorizada por el día en que su cuerpo colapsara y sus padres no tuvieran dinero para llevarla al médico.
Nadie sabía que había llorado en silencio por un dolor de muelas durante varias noches, sin atreverse a decírselo a su madre para no ver la expresión de pánico en el rostro de una mujer que ya soportaba una carga insoportable. Fue en esa época en la que parecía quedarse sin aire, cuando su escuela anunció un programa de intercambio cultural de corta duración en México. Una beca completa, destinada solo a los 30 estudiantes con el mejor rendimiento académico y actividades extracurriculares. Boletos de avión, alojamiento, transporte y todos los gastos principales estaban cubiertos. Varios profesores dijeron que era una oportunidad única, una experiencia para que los jóvenes estadounidenses conocieran otra cara de América Latina. Para ser honesta, Emma no se sintió particularmente emocionada por México en ese momento. La imagen en su cabeza sobre ese país era bastante borrosa. Solo sabía lo que veía en las noticias o en películas. Ciudades caóticas, comida muy picante, playas llenas de turistas, el calor abrasador y algunos estereotipos que no lograba sacudirse. No conocía su profunda historia, no entendía su vasta cultura milenaria y nunca imaginó que esa nación tuviera algo que ver con su destino. Se postuló únicamente porque era una oportunidad gratuita, sería su primer viaje fuera del país y representaba un breve respiro en un mundo que no estuviera plagado de facturas vencidas y angustia financiera. Cuando fue seleccionada, su madre sonrió con lágrimas en los ojos. Su padre simplemente asintió y dijo en voz baja: «Ve, hija. Ve a ver el mundo por nosotros». Esas palabras, aunque simples, se clavaron profundamente en el corazón de Emma. Sabía que no se refería solo a un viaje. Hablaba de todo un mundo al que alguna vez creyeron tener derecho a pertenecer, pero del que ahora habían sido expulsados silenciosamente. La noche antes de partir, empacó con cuidado. Un par de mudas de ropa, una libreta, unos cuantos libros de estudio y una pequeña foto de su familia que escondió en el bolsillo interior de su maleta. Se quedó mirando su reflejo en el espejo durante mucho tiempo. La chica que veía parecía mucho más fuerte de lo que realmente era. Sus ojos estaban llenos de un cansancio invisible y de una esperanza que apenas se atrevía a reconocer. A la mañana siguiente, mientras el autobús escolar la llevaba al aeropuerto de Los Ángeles, observó en silencio las largas autopistas a través de la ventana. No tenía idea de que este viaje cambiaría el significado de la palabra sobrevivir para siempre. No sabía que el país al que apenas había prestado atención se convertiría en el lugar que le enseñaría el valor más profundo de la bondad. Y mucho menos imaginaba que en unos pocos días estaría acostada en una cama de hospital en una tierra desconocida, con el corazón más aterrorizado de toda su vida. Pero a veces el destino nos lleva a los lugares que menos valoramos hasta que nos quedamos sin opciones. Y para Emma, México la esperaba al final del camino no como un simple destino de intercambio, sino como la tierra que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Tan pronto como el avión tocó la pista en la Ciudad de México, CDMX, Emma sintió como si se hubiera desconectado de su vida anterior, aunque solo fuera temporalmente. Todo a su alrededor era nuevo. El aire cálido y a gran altitud que la envolvió desde el primer paso. El olor peculiar que mezclaba la lluvia de la tarde. El bullicio de la inmensa metrópolis y la comida callejera que no reconocía. El sonido del español, que resonaba rápido y vibrante en todas direcciones, pero con una melodía sorprendentemente cálida, la hizo sentirse extrañamente lejos de su mundo habitual. Aunque sentía cierta emoción, en el fondo seguía viendo este viaje como un breve descanso de su vida bajo presión, una pequeña ventana para respirar antes de regresar a luchar contra su dura realidad en Estados Unidos. Durante los primeros 2 días, todo transcurrió con una fluidez inesperada. La Ciudad de México, ante sus ojos, no se parecía en nada a la imagen superficial que tenía. La ciudad tenía un movimiento incesante, pero no era frío ni hostil. Tenía su propio ritmo, la prisa típica de una megalópolis, pero al mismo tiempo, las sonrisas cálidas de la gente parecían aliviar la tensión de una manera asombrosa. Los coordinadores llevaron al grupo a conocer el centro histórico, probaron tacos, tamales y churros, aprendieron sobre la historia colonial y prehispánica. Emma trataba de memorizar todo, como la buena estudiante que era, sin querer perderse ningún detalle, pero todavía no sentía una verdadera conexión con México. En ese momento seguía siendo un país extranjero, hermoso e interesante, pero muy lejano de su vida real. Hasta que llegó la mañana del tercer día. Ese día, el grupo salió de la Ciudad de México hacia Teotihuacán, la antigua y majestuosa ciudad de los dioses. El sol de la mañana brillaba intensamente sobre la calzada de los muertos, rebotando contra las piedras milenarias de la pirámide del Sol, dándole al lugar un aura de paz imponente. El guía les explicó que ese lugar había sido el centro de un gran imperio,
donde la gloria y el colapso habían coexistido en una misma historia. Emma escuchaba en silencio mientras miraba las ruinas, sin saber que, en cuestión de minutos, su propio cuerpo estaba a punto de colapsar tan repentinamente como aquel antiguo imperio. Al principio, fue solo un pequeño dolor sordo en la parte inferior derecha de su abdomen. Pensó que podría ser por el calor extremo, la altitud, o tal vez porque su estómago no estaba acostumbrado al mole que comió la noche anterior. Intentó seguir caminando, fingiendo que no pasaba nada, fiel a su costumbre de soportarlo todo. No quería ser una carga, no quería preocupar a los profesores ni detener el itinerario de todo el grupo. Pero el dolor no desapareció. En cambio, se arrastró más profundo, más rápido y con mayor violencia, como si algo le estuviera desgarrando las entrañas cruelmente. Su rostro palideció. Pequeñas gotas de sudor frío cubrieron su frente a pesar del viento constante. Sus piernas se volvieron tan pesadas que apenas podía levantarlas. La voz del guía, que explicaba la historia de la pirámide de la luna, comenzó a desvanecerse, como si ella estuviera siendo succionada hacia otra dimensión. Emma intentó respirar profundamente, pero cada inhalación hacía que el dolor fuera más agudo, insoportable. Se llevó las manos al abdomen, intentando mantenerse erguida. Apenas dio unos pasos más, el mundo entero se inclinó. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies y se desplomó frente a las ruinas milenarias de Teotihuacán. Voces se alzaron al unísono. Profesores y amigos corrieron hacia ella. Alguien gritaba su nombre repetidamente. Alguien la sostenía por los hombros, pero Emma ya casi no podía escuchar nada con claridad. El dolor era tan feroz que lo devoraba todo. Se acurrucó en posición fetal por instinto, mientras las lágrimas brotaban solas, antes de que pudiera entender qué estaba pasando. Nunca había sentido un dolor de estómago así. No era una simple enfermedad y su cuerpo se lo estaba advirtiendo sin piedad. Poco después, llegó una ambulancia. El sonido de la sirena, cortando el aire caluroso del valle, hizo que su corazón se hundiera aún más. En cuanto vio a los paramédicos corriendo hacia ella, no sintió el alivio que debería haber sentido. El primer pensamiento que cruzó por su mente no fue ¿sobreviviré?, sino ¿podrá mi familia pagar esto? Ese pensamiento era demasiado sombrío para una chica de 17 años al borde de la muerte, pero para Emma era una realidad arraigada en su sangre y sus huesos. Había visto la mirada de su madre al revisar las facturas. Había sentido el silencio sepulcral de su padre la noche en que perdieron el seguro. Había internalizado la brutal lección del mundo del que venía. Enfermarse no solo significa dolor físico, significa arrastrar a toda tu familia de vuelta al abismo. En la ambulancia, el español sonaba rápido y continuo a su alrededor. Un paramédico le tomaba la presión, otro el pulso, otro le preguntaba cosas con voz urgente pero respetuosa. Emma intentó responder en inglés. Su voz temblaba, rota y sin fuerzas. No estaba segura de si la entendían, pero curiosamente, en medio de aquel caos, pudo sentir el esfuerzo genuino de todos por no asustarla. Alguien le tomó la mano suavemente, como si quisiera decirle que no estaba sola, aunque ella todavía no pudiera creerlo. Al llegar al hospital en la Ciudad de México, todo sucedió con una rapidez asombrosa. Fue llevada de inmediato a la sala de urgencias. Las luces blancas del techo pasaban como líneas largas sobre sus ojos. El personal médico tomó el control con un sistema impecable. Extracción de sangre, ecografía abdominal, equipos y órdenes precisas, sin un solo momento de vacilación. Era completamente distinto a la imagen que tenía de las salas de urgencia en Estados Unidos, donde a veces la espera para ver a un médico podía sentirse como una eternidad. Aquí todo avanzaba tan rápido que apenas podía procesarlo. Poco después, una doctora que hablaba un inglés perfecto se acercó a su cama. Su rostro era serio, pero su tono no causaba pánico. Le explicó directamente que tenía apendicitis aguda y que había un riesgo inminente de perforación. Si esperaban más, podría desencadenar una infección abdominal generalizada que pondría en riesgo su vida. Debían operar de inmediato. Esas palabras hicieron que el tiempo se detuviera. Emma miró a la doctora durante varios segundos sin decir nada. Su cerebro registró la frase en riesgo su vida, pero su corazón se quedó paralizado en operar de inmediato. Porque para ella, cirugía nunca significó solo un tratamiento médico. Significaba una suma de dinero que su familia jamás podría pagar sin destruir su futuro. Negó con la cabeza aterrorizada. Las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente. Con voz débil, suplicó: ¿puedo no operarme? ¿Puedo regresar a Estados Unidos? ¿Podemos esperar un poco más?
La doctora guardó silencio un momento antes de responder con dulzura pero con absoluta firmeza: no, ya no hay tiempo. Si esperamos, el apéndice se romperá y las consecuencias serán fatales. En ese instante, Emma se sintió aplastada por dos fuerzas inmensas. De un lado, la muerte. Del otro, una deuda colosal. Era una chica de 17 años acostada en un país que apenas conocía, sobre una fría camilla de urgencias bajo luces blancas cegadoras. Por primera vez en su vida, comprendió claramente que a veces los humanos no le tememos tanto al dolor físico como a la realidad que nos espera si sobrevivimos. Cerró los ojos con fuerza, sus manos estaban heladas y en su pecho solo pesaba una enorme piedra. Si logro salir viva de aquí, ¿mi familia sobrevivirá conmigo? En la fría y brillante sala de urgencias, Emma sintió que el mundo entero se reducía al sonido de su propio corazón latiendo y al diagnóstico suspendido en el aire. La doctora le pidió a uno de los profesores que ayudara a contactar a sus padres en California. Esa llamada internacional no fue solo para dar la noticia, fue el momento en que toda la realidad que ella había estado cargando sola se derrumbó frente a sus ojos. Cuando la voz de su madre sonó al otro lado de la línea, pronunciando apenas la palabra Emma, las lágrimas que la chica había estado conteniendo fluyeron sin control. Trató de explicar la situación entre sollozos, apenas capaz de respirar. Le dijo que la doctora había diagnosticado apendicitis aguda, que necesitaban operar inmediatamente. Le confesó su terror, no a morir, sino a hundir a la familia aún más en la ruina. Su madre escuchó en silencio antes de soltar un llanto ahogado. Ese sonido le dolió a Emma más que la agonía en su estómago. Sabía que su madre no lloraba solo por el miedo a perderla, sino porque se daba cuenta de que su hija, incluso al borde de la muerte, estaba pensando en la carga financiera de sus padres. «Tienes que operarte, mi niña», dijo su madre entre lágrimas. «Del dinero nos preocuparemos después. Solo quiero que estés a salvo». Esa frase debería haberla tranquilizado, pero solo hizo que la herida sangrara más. En su familia, esa frase significaba la aceptación de que tendrían que sacrificar muchas cosas más para mantenerla con vida. Podía significar más deudas, vender lo poco que les quedaba, innumerables noches de insomnio para sus padres. Luego, su padre tomó el teléfono, hubo un silencio prolongado, Emma solo podía escuchar su respiración pesada. Ese silencio cortaba más que cualquier palabra, porque conocía a su padre. Cuando se sentía culpable, siempre se quedaba callado. Finalmente, habló despacio, con una voz más ronca de lo habitual. «Haz lo que diga la doctora, hija. No pienses en nada más ahora». Fueron pocas palabras, pero Emma sintió que esa voz cargaba con la ruina entera de un hombre que solía ser fuerte y firme. Pudo imaginarlo en Los Ángeles apretando el teléfono, consumido por la impotencia de no poder proteger a su hija ni siquiera en una crisis de vida o muerte. Al colgar, Emma se quedó inmóvil en la cama, como si le hubieran succionado toda la energía. Su miedo no disminuyó, pero cambió de forma del pánico a una pesadez asfixiante. Una enfermera la preparó para la cirugía. Hubo firmas de documentos y explicaciones claras y amables. Su profesor se quedó cerca todo el tiempo. Aunque solo era la presencia de alguien conocido, evitó que se sintiera completamente abandonada. Una enfermera se inclinó un poco para mirarla a los ojos y le dijo despacio, en un inglés con un fuerte pero cálido acento: «Don't be afraid, mi niña. We will take good care of you». «No tengas miedo, mi niña. Te cuidaremos muy bien». Era una frase común, pero en ese segundo se sintió como un par de manos cálidas sosteniendo su corazón para evitar que se rompiera. Esa noche, antes de que la llevaran al quirófano, Emma miró el techo blanco y escuchó la lluvia golpear suavemente el cristal del edificio. La Ciudad de México no estaba en silencio. El latido de la metrópoli seguía vibrando a lo lejos, pero dentro de esa pequeña habitación, el tiempo parecía detenido. Nunca en su vida había rezado con tanta devoción. No porque de repente se volviera devota, sino porque hasta ese momento siempre había creído en su propio esfuerzo. Había creído que si trabajaba y aguantaba lo suficiente, podría superarlo todo. Pero ahora, su vida y su cuerpo ya no estaban en sus manos. Cerró los ojos y rezó en silencio. Solo pedía sobrevivir y que sus padres no se quebraran por los gastos médicos de su hija. La luz sobre la puerta del quirófano se encendió cuando empujaron su camilla hacia adentro. El aire estaba gélido, y el equipo médico, impecablemente organizado, se movía con un silencio profesional. No había gritos, no había caos, a pesar de que esta era la noche más aterradora de su vida. El anestesiólogo se acercó y le explicó el procedimiento con voz suave, pidiéndole que respirara profundamente y se relajara. Emma intentó obedecer,
con lágrimas aún asomando en sus ojos. La última imagen que vio antes de perder el conocimiento fue la mirada tranquila de una enfermera. Una mirada que parecía comunicarle sin palabras que todo saldría bien. Cuando volvió a abrir los ojos, el mundo estaba envuelto en una niebla borrosa. Un leve olor antiséptico flotaba en el aire de la sala de recuperación, acompañado por el bip rítmico del monitor cardíaco. El dolor seguía ahí, pero ya no era aquel desgarro brutal, sino una molestia sorda y tirante. Supo de inmediato, sin que nadie se lo dijera, que estaba viva, y en ese instante lloró en silencio, no de miedo, sino por un alivio tan inmenso que su cuerpo apenas podía soportarlo. La misma doctora entró en la habitación con una sonrisa compasiva y le informó que la cirugía había sido un éxito. Extrajeron el apéndice justo a tiempo, sin complicaciones graves, y con buen reposo se recuperaría pronto. Emma asintió levemente, sin fuerzas para hablar. En ese momento, sintió una profunda gratitud hacia cada uno de los extraños que la rodeaban, hacia la pericia de la doctora, las manos firmes de los enfermeros y la rapidez del sistema que no le hizo perder ni un minuto vital. Aún así, la salvación de su vida no podía borrar del todo la otra enorme preocupación. A medida que recuperaba la lucidez, su mente regresaba a la misma pregunta. ¿Cuánto costará? ¿Será una cifra exorbitante? ¿Seguirán llegando facturas durante años? Trataba de no pensar en ello, pero el terror financiero que había aprendido en Estados Unidos no le daba tregua. Al día siguiente, las enfermeras le dijeron que su recuperación era sorprendentemente buena y que podría ser dada de alta pronto. Emma se paralizó. En el mundo que ella conocía, una cirugía implicaba días de hospitalización, y eso significaba cargos por habitación, servicios, medicamentos y una avalancha de gastos invisibles que se acumulaban como nieve. Estaba aterrada de que el número final fuera insoportable. Cuando llegó el momento de pagar, el profesor la ayudó con los trámites y la acompañó al mostrador porque aún caminaba con dificultad. Emma tomó la factura resumida en sus manos y se quedó mirando los números durante un largo rato, convencida de que estaba leyendo mal. Levantó la vista y preguntó, casi incrédula, ¿esto es todo? ¿Incluye la urgencia, los exámenes, la cirugía, la anestesia, la habitación y las medicinas? ¿No llegará nada más después? La recepcionista le respondió con un tono amable y sencillo. Sí, señorita, ese es el total. En ese preciso instante, algo dentro del pecho de Emma se rompió por completo. Pero esta vez no fue por miedo, sino por un agradecimiento tan arrollador que no pudo contenerlo. Volvió a llorar. Miró el papel una y otra vez. La cifra no era insignificante, pero era lo suficientemente justa como para no destruir a su familia. No requeriría sacrificar el futuro de sus padres. No los ataría a años de deudas asfixiantes, ni los condenaría a la desesperación que había imaginado. Fue ahí donde comprendió que un país puede salvarle la vida a una persona 2 veces al mismo tiempo. La primera, salvando su cuerpo físico, y la segunda, salvando el futuro de los que la esperan en casa, evitando que se hundan con ella. Antes de que saliera del hospital, una de las enfermeras que la había cuidado en su primera noche la acompañó hasta la puerta. Con un inglés imperfecto pero desbordante de sinceridad, le sonrió y le dijo, «Que te recuperes muy pronto. México es tu segunda casa». Esa frase era tan simple, pero para Emma caló más profundo que cualquier consuelo que hubiera recibido en su vida. Una desconocida, en un país que ella apenas conocía, le estaba ofreciendo refugio incondicional a una chica estadounidense que había llegado a creer que solo era una carga para el mundo. En ese segundo, nació en su corazón algo mucho más importante que la mera supervivencia. No era solo alivio o aprecio, era una deuda de honor, una gratitud que quedaría anclada a su alma para el resto de su vida. Tras salir del hospital, Emma nunca volvió a ser la misma. Aunque la pequeña cicatriz de su abdomen sanaría con el tiempo, algo en su interior había cambiado irreversiblemente. La noche en que escapó de la muerte en la Ciudad de México partió su vida en dos. De un lado quedó la antigua Emma, la chica que vivía oprimida por el miedo y que apretaba los dientes para sobrevivir. Del otro lado nació la nueva Emma, alguien que había aprendido en carne propia que los seres humanos no solo se salvan con tecnología de punta, sino con rapidez, justicia y, sobre todo, con una compasión que no te hace sentir inferior. Pasó el resto de su estancia recuperándose tranquilamente en un pequeño hotel cerca del hospital, en lugar de intentar seguir el ritmo turístico del grupo. Prefería sentarse junto a la ventana y observar cómo la Ciudad de México se movía allá abajo. El rugir de los motores, el pregón de los vendedores ambulantes, la música de la calle,
Todo ese ruido, curiosamente, no la hacía sentir sola. Al contrario, la hacía sentir que el lugar la abrazaba en silencio. Cada mañana bajaba lentamente al lobby. Veía a los recepcionistas saludarla con un cálido «Buenos días». Veía a la señora de la esquina preparando tamales y atole humeante para los trabajadores de la madrugada. Veía a la gente común yendo a misa o a sus empleos sin la hostilidad de otras grandes ciudades. Para cualquiera, eran escenas cotidianas, pero para Emma penetraban profundamente. En su momento de mayor debilidad, este país no le mostró prepotencia ni superioridad. Le ofreció una humanidad llana, educada, que nunca humilló su dignidad como paciente. Pensaba mucho en la frase de aquella enfermera, «México es tu segunda casa». Al principio sonó a un cálido consuelo, pero mientras más tiempo pasaba consigo misma, más peso adquiría en su corazón. Tal vez tu segunda casa no es el lugar de donde vienes ni el lugar donde tienes derechos legales. Tu segunda casa es la tierra que te recoge cuando estás en tu peor momento, sin preguntarte primero cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria, qué estatus posees, o si eres lo suficientemente valiosa para merecer ser salvada. Al volver a Estados Unidos, su vida pareció retomar su curso normal. La gente le preguntaba sobre el viaje. ¿Qué tal México? ¿Es muy picante la comida? ¿Te divertiste? Ella solo respondía brevemente. Fue increíble, y evadía más detalles. No porque quisiera ocultarlo, sino porque aún no sabía cómo explicarle a los demás que un país podía cambiar el rumbo del alma de una persona de una forma tan rotunda. Para muchos de sus compañeros, aquel viaje fue solo una anécdota exótica. Pero para Emma, la pequeña cicatriz en su abdomen se convirtió en un recordatorio silencioso. Cada vez que se miraba al espejo, no se sentía traumatizada. Sentía que tenía una deuda con la vida. Una deuda que no era de dinero, porque la factura estaba saldada y su familia se había salvado de la ruina, sino una deuda moral. Una deuda sin intereses y sin fecha de cobro. Sin embargo, era la más pesada de todas, porque nació de extraños que la ayudaron con absoluta sinceridad cuando ella no tenía nada que ofrecer a cambio. A partir de entonces, el motor que impulsaba a Emma a estudiar cambió. Antes, estudiaba para escapar de la pobreza, para conseguir becas, para ser el orgullo de sus padres. Pero después de México, estudiaba porque sentía que le habían regalado una segunda oportunidad. No quería desperdiciar una vida que había sido rescatada. Quería que su existencia tuviera suficiente sentido para ser digna del equipo médico que luchó por ella aquella noche. Se levantaba más temprano, estudiaba con mayor ferocidad y mantenía una disciplina casi brutal. Pero esta vez, no era una disciplina nacida del pánico, sino de la gratitud. Gratitud hacia sus padres, que no soltaron su mano desde el otro lado de la frontera. Gratitud hacia los doctores y enfermeras de la Ciudad de México, que hicieron su trabajo con devoción. Y gratitud hacia un país que ella no conocía, pero que le devolvió la vida y la dignidad. Hubo noches de fatiga extrema en las que pensó en rendirse. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba la cama del hospital, el terror de no volver a casa, la voz de su madre pidiéndole que se operara, el silencio estoico de su padre, y los números en la factura que evitaron el colapso de su familia. Esos recuerdos la obligaban a enderezar la espalda y repetirse. Si sobreviviste a eso, tienes que llegar mucho más lejos. Años después, todo ese esfuerzo la llevó a recibir la carta de aceptación de la Universidad de Stanford. El día que abrió el correo y leyó la palabra congratulations, las lágrimas brotaron al instante. Su madre la abrazó con fuerza. Su padre apartó la mirada tratando de esconder su propio llanto. Pero en ese pináculo de éxito, lo primero que cruzó por la mente de Emma no fue el nombre de la prestigiosa universidad, ni el futuro brillante que le aguardaba. Fue la imagen de la sala de recuperación en México y la frase, «México es tu segunda casa». Ahí comprendió que su triunfo no era obra únicamente de su talento. Había raíces invisibles sosteniéndola. El sacrificio de sus padres, la eficiencia de un sistema de salud justo y la bondad de una enfermera que le habló a una joven extranjera como si fuera de su propia sangre. Aunque su vida en Stanford estaba llena de competencia, contactos y sueños de grandeza global, Emma guardó su historia como un relicario íntimo. Nunca la usó para generar lástima ni la convirtió en un discurso motivacional para lucirse. Para ella, ese recuerdo era demasiado puro como para usarlo de adorno. Era una promesa solemne que se había hecho a sí misma. Un día volvería. No a turistear, no a tomar fotos para Instagram, no a probar que ya era exitosa. Volvería para decir una palabra sencilla que había estado atorada en su pecho durante 5 años. Gracias.
Gracias por salvar su vida. Gracias por no dejar que sus padres se hundieran. Gracias por devolverle su futuro. Y gracias por hacerle creer de nuevo que en este mundo aún existe la bondad incondicional. Llegado su segundo año en Stanford, el deseo de regresar se volvió ineludible. No era un capricho nostálgico, era un llamado del alma. Sentía que había una puerta que necesitaba cerrar ella misma suavemente. La historia de hacía 5 años no estaría completa hasta que estuviera frente a las personas que la salvaron para mostrarles en qué se había convertido la vida que ellos preservaron. Y así comenzó la gran decisión. Emma volvería a México, pero esta vez no como la niña aterrorizada en una camilla de urgencias, sino como una mujer dispuesta a llevar su inmensa gratitud a la tierra que la acogió cuando estuvo a punto de romperse en 1000 pedazos. Cuando la idea dejó de ser un impulso y se convirtió en un plan, Emma buscó el momento perfecto. No quería un viaje apresurado. Quería que este retorno tuviera todo el significado que merecía. Por eso, cuando llegaron las vacaciones de verano, supo que era el momento. Pero no quería ir sola. Sabía que jamás podría explicarle a nadie la inmensidad de su gratitud si no lo veían, si no lo sentían, si no respiraban ese aire con sus propios pulmones. Así que invitó a sus 3 mejores amigas de Stanford a acompañarla a México. Las 3 habían crecido en realidades diametralmente opuestas a la de Emma. La primera era Chloe, una joven de Boston, hija de una familia adinerada, acostumbrada a los inviernos esquiando y a los veranos en Europa, Florencia, París, Viena. Para Chloe, viajar era sinónimo de lujo, sofisticación y lugares que encajaran con su estética. La segunda era Madison, estudiante de premedicina, criada por 2 padres médicos. Ella creía ciegamente en la superioridad del sistema de salud estadounidense y jamás lo cuestionaba. Su mente era estructurada y daba por hecho que cualquier país en desarrollo estaba años luz por detrás del estándar médico que ella consideraba aceptable. La última era Lea, una chica cuya vida transcurría tanto en redes sociales como en la realidad. Era rápida, experta en tendencias y solía reducir países enteros a estereotipos virales que encajaran en videos de 15 segundos. Cuando Emma sugirió ir a México aquel verano, hubo un silencio momentáneo en la mesa. No duró mucho, pero fue suficiente para saber que la respuesta no sería sencilla. Chloe fue la primera en soltar una risa elegante, creyendo que era una broma. ¿A México?, preguntó, sorprendida pero educada. Yo pensaba que deberíamos ir a Italia o España, si de verdad queremos un viaje de verano memorable. Madison no rió, pero frunció el ceño. Si vamos a salir, ¿por qué no Japón o Singapur?, dijo, evaluando la propuesta con lógica. No tengo nada contra México, pero si te soy sincera, no sé qué tan confiable sea su infraestructura o su sistema de salud si algo nos llega a pasar. Lea se encogió de hombros y levantó la vista de su teléfono. Yo solo me imagino los resorts de Cancún, cárteles en las noticias, fiestas y tequila. Hizo una pausa, intentando sonar diplomática. Puede ser divertido, pero nunca lo he visto como un viaje imprescindible para el desarrollo personal. Todas hablaron con buena educación. Nadie fue abiertamente despectivo. Pero Emma sabía que los prejuicios más arraigados rara vez llegan en forma de insultos. Llegan camuflados de sonrisas amables y del convencimiento de que ciertos lugares no merecen ser vistos más allá de su fachada. Emma no se enojó. En su lugar, un sentimiento del pasado la inundó. Se recordó a sí misma 5 años atrás, cuando miraba a México con la misma indiferencia ignorante. Si no hubiera caído en Teotihuacán aquel día, ella también viviría creyendo que detrás de los titulares de noticias y los anuncios de cerveza no había más que un país pintoresco. No discutió de inmediato. Optó por un silencio sepulcral, tan denso que sus 3 amigas dejaron de sonreír, intuyendo que la propuesta escondía algo profundo. Emma apoyó su vaso de agua sobre la mesa y con una voz inusualmente baja y firme dijo: «Si no fuera por México, yo no estaría sentada aquí con ustedes». Las 3 levantaron la mirada simultáneamente. Emma nunca les había contado esto. No por falta de confianza, sino porque era un cofre demasiado sagrado para abrirlo en una charla casual de cafetería. Pero esta vez sabía que, si no lo abría, ellas nunca entenderían por qué ese viaje era vital para su existencia. Y así empezó a narrar. Habló de la quiebra de su padre, de la pérdida de la casa y del seguro médico, de cómo se vive en Estados Unidos cuando no tienes derecho a enfermarte. Les habló de la beca, de su llegada a México, del día en las pirámides cuando se derrumbó de dolor, de la ambulancia, de la cirugía de emergencia y de su pánico absoluto ante la idea de arruinar a su familia. Mientras hablaba, nadie le interrumpió. Chloe perdió su pose relajada.
Madison dejó de parpadear. Leah puso el teléfono boca abajo, olvidando la pantalla por primera vez en semanas. Emma detalló el cuidado compasivo del personal y finalmente reveló la cuenta del hospital que no destruyó el futuro de su familia. No exageró, no intentó sonar melodramática, solo dijo la verdad cruda, y esa verdad, dicha desde el corazón, aplastó todos los argumentos de sus amigas. Cuando terminó, el silencio en la habitación fue abrumador. Nadie dijo, «Lo siento», porque esa frase quedaba enana ante semejante historia. Sus mentes estaban reorganizando bruscamente su forma de ver el mundo. Madison fue la primera en romper el hielo. Espera, ¿me estás diciendo que te operaron de emergencia en México y su sistema médico fue impecable, eficiente y no endeudó a tu familia de por vida? Emma asintió levemente. Madison se quedó callada, confrontada con el hecho de que su inquebrantable fe en la superioridad médica estadounidense acababa de sufrir un duro golpe. Chloe la miró largamente antes de murmurar. Jamás imaginé que esta fuera la razón. En su voz ya no quedaba rastro de la chica que prefería Florencia. Solo asomaba una ligera vergüenza por haber juzgado con tanta superficialidad. Leah, con el tono más solemne de todos, concluyó. Entonces, esto no es un simple viaje de turismo para ti, ¿verdad? No. No lo es, sonrió Emma, negando con la cabeza. De repente el viaje tomó otra dimensión. Ya no se trataba de elegir un destino digno de fotos, sino de peregrinar a un lugar que había protegido a su amiga en la oscuridad. Durante los días siguientes, la conversación cambió. Las amigas empezaron a hacer preguntas nacidas de la curiosidad auténtica, y cuando por fin llegó el día de abordar, Emma se sentó en el avión junto a ellas, sintiéndose más firme que nunca. Ya no era la niña asustada de hacía 5 años. Era la mujer que volvía para pronunciar el gracias que llevaba en el alma. En cuanto el avión descendió sobre la inmensa alfombra de luces que es la Ciudad de México, el corazón de Emma empezó a latir a un ritmo distinto. La última vez había llegado como una extranjera ignorante. Hoy regresaba como alguien que había depositado su vida en esta tierra. Sus 3 amigas no hablaban mucho, pero sus ojos lo decían todo. Chloe mantenía una actitud de cautela reservada. Madison estaba atenta y analítica. Leah grababa desde la ventanilla, pero esta vez sin filtros ni burlas, buscando de verdad la esencia de la ciudad. Al caminar por los pasillos del aeropuerto internacional, el primer prejuicio comenzó a resquebrajarse. Ninguna gritó, ¡wow!, pero Emma notó cómo bajaban la guardia. Los amplios pasillos, la limpieza, el flujo organizado de miles de personas. Chloe, después de observar largamente, admitió en voz baja. No me esperaba que el aeropuerto fuera tan moderno y ordenado. Esa simple frase fue la primera grieta en su muro de clasismo geográfico. En migración, Madison observaba a los oficiales. Veía el sistema operando con rapidez y eficacia. El mundo en desarrollo que ella imaginaba caótico le estaba demostrando que tenía estándares sumamente altos. Leah, por su parte, guardó su teléfono. Descubrió que ninguna imagen en redes sociales era capaz de capturar la sensación de respeto y dignidad con la que estaban siendo recibidas. Al salir hacia la ciudad en la tarde-noche, el paisaje urbano a través de la ventana rompió con la idea de un lugar polvoriento y peligroso. La Ciudad de México vibraba con una energía colosal. Grandes avenidas como Paseo de la Reforma, edificios rascacielos iluminados intercalados con arquitectura colonial y monumentos históricos. No intentaba ser solo moderna ni solo antigua. Era orgullosamente ambas. Emma miraba las calles como quien relee una vieja carta que una vez manchó con lágrimas, pero hoy la leía con paz. Esa noche no la llevó a los restaurantes de alta cocina en Polanco ni a los bares de lujo en Condesa. La llevó a un auténtico mercado callejero lleno de luces brillantes, olor a carne asada, humo de los comales y el bullicio alegre de la vida real. Quería que sintieran cómo late el verdadero corazón de México. El impacto fue inmediato. El sonido del aceite hirviendo se mezclaba con la música y las risas. El aroma a tacos al pastor, cilantro, cebolla, tamales y churros recién hechos flotaba en el aire. No era un caos perturbador, era una sinfonía llena de orden interno. Chloe se quedó observando a un vendedor que preparaba mangos cortados en forma de flor con chile y limón. Quedó fascinada no por la estética costosa a la que estaba acostumbrada, sino por el cuidado genuino que un vendedor humilde ponía en su trabajo. La belleza de lo sencillo y honesto. Madison notó la armonía social. Aunque el mercado estaba lleno, la gente cooperaba naturalmente. El vendedor era amable, los clientes esperaban su turno sin agresividad. Familias, ancianos y oficinistas compartían el mismo espacio sin tensiones.
Ahí entendió que la verdadera salud de una sociedad no se mide solo en sus quirófanos, sino en cómo se trata a su gente en la calle. Lea dejó de buscar el ángulo perfecto para TikTok. Empezó a usar sus propios ojos. Vio a una señora mayor sonreírle cálidamente mientras le servía un agua de horchata. Vio a unos jóvenes ayudar a recoger las sillas. Ese tipo de gentileza no se podía monetizar en redes, pero era tan profunda que comenzó a entender el amor de Emma por este lugar. Sentadas en sillas de plástico comiendo tacos espectaculares bajo luces cálidas, las conversaciones de las chicas cambiaron. Ya no evaluaban el país desde un pedestal. Estaban dejando que México penetrara en ellas. Emma sonrió. Las defensas de sus amigas se estaban desmoronando, dejándoles ver un mundo nuevo. A la mañana siguiente, la luz dorada del sol bañaba los edificios. Emma despertó temprano y vio desde la ventana el metrobús avanzando a lo lejos. Ese día no harían turismo clásico. Vivirían el día a día. Las llevó a usar el sistema de transporte público. Chloe, que temía el desorden, se sorprendió por la claridad de las señalizaciones y la organización de la gente al subir y bajar. Nadie empujaba. No había la tensión agresiva de otros metros en el mundo. Madison observó a una joven oficinista cederle su asiento a una persona mayor con total naturalidad. Era una cortesía que no estaba en los manuales de medicina, pero que demostraba una profunda sanidad cultural. Lea miraba por la ventana, asimilando la amabilidad de los comerciantes locales. Hacia el mediodía la llevó a Xochimilco. Mientras navegaban lentamente en una colorida trajinera, alejándose del ruido de los autos, el agua reflejaba el sol. Lea murmuró: «Nunca pensé que una metrópolis pudiera tener estas dos caras, tan viva y eléctrica, pero a la vez tan capaz de guardar el tiempo en paz». Emma sonrió. Esa era la magia de México, nunca te obligaba a elegir, abrazaba tanto la modernidad como la suavidad de la tradición. Comieron en una pequeña fonda, mole poblano, sopa de tortilla, arrachera. Madison, todavía un poco analítica, guardó silencio. No era comida cara, pero la dedicación, el sabor y la frescura derrotaron a cualquier restaurante de 5 estrellas. Chloe entendió que el lujo verdadero es el trato cálido y la pasión por lo que se hace. Al caer la tarde, Emma la llevó a una antigua iglesia colonial en Coyoacán. Entraron al recinto donde el olor a cera, a incienso y la luz filtrada por los vitrales creaban una atmósfera reverencial. Se sentaron en silencio. Ese silencio le recordó a Emma su noche en el hospital. La noche en que descubrió que sobrevivir en México significaba que su dignidad, a pesar de ser pobre, había sido respetada y salvada. Saliendo de la iglesia, Emma les dijo suavemente: «El último lugar al que vamos es el que más he esperado visitar desde hace 5 años». Ninguna hizo preguntas. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio del hospital, el pecho de Emma pesó, pero esta vez sin rastro de terror. El edificio seguía limpio, ordenado, emanando esa misma sensación de refugio que recordaba. Al entrar al lobby, las imágenes del pasado se superpusieron. Pero ya no era la niña llorosa. Era una mujer íntegra, cargada de agradecimiento. Caminó hacia la recepción. Con un español que había practicado incontables veces, dio su nombre, el año en que estuvo internada y preguntó por una enfermera en particular. La recepcionista buscó en el sistema y con una sonrisa le dijo que esperara un momento. La espera fue corta, pero para Emma pareció una eternidad. Sus amigas observaban a lo lejos, respetando el sagrado momento. De pronto, las puertas del elevador se abrieron. Una mujer madura con uniforme de enfermera salió caminando sin prisa. Tenía algunas arrugas más, pero sus ojos maternales y compasivos eran inconfundibles. Al cruzar miradas, la fortaleza que Emma había construido durante 5 años se derrumbó. Las lágrimas cayeron sin que intentara detenerlas. La enfermera se detuvo, su rostro pasó de la confusión al reconocimiento puro, y cuando pronunció casi en un susurro: «Emma», el alma de la joven estalló. Emma habló entre lágrimas, pronunciando todas las gracias que no le habían cabido en la boca aquella noche. Le contó que entró a Stanford, que su familia logró salir adelante, que lo que hicieron en ese hospital no solo le salvó el cuerpo, sino que rescató el destino de su familia entera. La enfermera tomó sus manos fuertemente, con los ojos empañados, diciéndole cuán feliz estaba de verla convertida en una mujer tan fuerte. Al presenciar esto, las amigas de Emma vieron disolverse sus últimos prejuicios. Madison comprendió
viendo a la enfermera, que el mejor sistema médico del mundo es aquel que combina pericia clínica con una humanidad que no castiga a los pobres. Chloe bajó la cabeza, avergonzada de haber juzgado a un país por los clichés elitistas. Y Leah ni siquiera tocó su celular, consciente de que ese instante era demasiado sagrado para ser digitalizado. Ahí estaba la verdad que Emma quería mostrarles. México no era un destino turístico más, ni un filtro de Instagram. Era la tierra que levantó a una niña rota y no permitió que su familia fuera destrozada por las deudas. Era el lugar donde la grandeza no se medía en riqueza acumulada, sino en la compasión mostrada en el momento más oscuro. En el viaje de regreso al aeropuerto, el auto estaba sumergido en un silencio reflexivo. Chloe fue la primera en hablar. Con la voz quebrada por la humildad, miraba a este país con demasiada arrogancia. Hoy sé que un lugar no es hermoso solo por su estética, sino por cómo trata a los seres humanos. Madison aceptó que su visión de la medicina estaba incompleta. El verdadero valor de curar no está en los equipos más caros, sino en sanar vidas sin empujarlas al abismo de la deuda. Leah miró por la ventana. Esta vez no me llevo fotos de México, me llevo una lección que no sé cómo explicar en palabras. Emma las escuchaba y por primera vez en años sintió una paz absoluta. 5 años atrás, dejó México llevándose una cicatriz, miedo y palabras ahogadas. Hoy se iba con el alma ligera, habiendo caminado por la tierra que la salvó y habiendo dicho lo que más necesitaba decir. A veces, un país no cambia nuestras vidas por su poder global o sus monumentos, sino por su bondad silenciosa el día en que no nos queda nada. Y por eso México nunca será solo un recuerdo para Emma Carter, será, para siempre, la segunda casa de su corazón.